Historia real, yo los diseñé. La primera pregunta. eh, La verdad es que desde muy pequeño siempre no me consideraba una persona creativa, porque de hecho creo que ni siquiera tenía noción de qué era creatividad, pero creo que los demás me decían que era creativo y escuchaba a los demás que era creativo. El primer momento donde recuerdo así puntualmente haber sido creativo es una historia bien rara. Mi mamá estaba aprendiendo a manejar pues, yo soy brasileño y en Brasil eran normales los carros de cambios. Entonces, y me acuerdo que escuchaba que ella estaba batallando para aprender a manejar carros de cambios. Y a mí siempre me gustaron mucho los Legos. Y construí una pequeña como manopla de cambios, una pequeña palanca de cambios para que mi mamá pudiera practicar. Y digo, yo estaba súper chiquito, creo que tenía como 6 o 7 años. Y construí un manual así súper intrínseco de una palanquita que se movía a 6 diferentes direcciones para que mi mamá pudiera practicar los cambios. Obviamente en esa época yo ni siquiera sabía manejar, pero tuve la idea de decirle, le voy a ayudar con eso. Siempre me gustaron mucho los Legos, de hecho inclusive en algún momento fui diagnosticado con algún tipo de dislexia, como que batallaba para diferenciar entre la P, la B, el 6, el 9, no sé qué otras letras sean iguales, pero es esta idea espacial de un círculo con una raya y para mí, pues, o sea, como que no tenía distinción de rotación ni nada, entonces muchas cosas sonaban similares. Y por eso los Legos siempre me gustaron mucho, porque los Legos era como esta manera modular de poder jugar con piezas en un formato tridimensional o sin tantas limitaciones espaciales y podía construir cosas muy padres. De hecho, algunas de las naves de Lego que inventé salieron en revistas para Legos en Brasil, porque mi mamá les tomaba fotos a mis inventos y los mandaba y hacía cosas enormes. O sea, yo quería Legos para todos mis regalos, o sea, cumpleaños, fiestas, Navidad, para todo quería que me regalaran Legos y tenía cajas y cajas de Legos en mi casa y siempre estaba jugando con eso y siempre estaba armando cosas. Yo creo que es la primera memoria que tengo de usar la creatividad así específicamente en un tema, pero también de chico me gustaba mucho dibujar, aún me gusta mucho dibujar, aquí tengo todavía mi set de lápices y demás. Y de chiquito me inventaba personajes, o sea, pensaba en personajes fantásticos como superhéroes que yo creaba, yo les inventaba sus superpoderes, sus trajes, sus villanos, sus armas y diseñaba historias y me inventaba toda una caricatura de personajes inventados. Entonces creo que la creatividad de alguna manera siempre fue lo mío, o sea, siempre me sentí muy identificado con la imaginación, con la capacidad de crear y los primeros recuerdos que tengo es eso, inventar superhéroes y jugar con los Legos. Creo que el primer choque que tuve o resistencia familiar en relación a la creatividad en mi vida fue cuando me cambié de carrera. Yo empecé a estudiar ingeniería industrial y obviamente por un tema de presión familiar, porque pues, o sea, yo cuando estaba en prepa todavía era, y aún soy, ¿no? Pero estaba en una época muy creativa de mi vida, pintaba, dibujaba, escribía sonetos, hacía escultura con barro, o sea, como que siempre fui una persona muy pues, artística, muy rara y terminando la preparatoria, que salí de una preparatoria especial que era para niños que tenían como, pues aquí, como arriba del promedio se llamaba. Y saliendo de esa preparatoria me dieron muchas opciones de entrar a diferentes universidades y diferentes carreras. Y yo obviamente quería estudiar alguna carrera relacionada a creatividad, pero pues la presión familiar fue de que no te dediques a esto, o sea, la creatividad la puedes usar en lo que sea, mejor estudia una ingeniería o una carrera más estática, ¿sabes? Como más segura. Y traté de hacerlo, o sea, estudié los primeros 2 semestres de ingeniería industrial y me di cuenta que no era lo mío, o sea, batallaba mucho con las matemáticas, con las exactas, porque por más que me sabía las reglas y entendía la lógica, no me comportaba tanto estructural, como que mi pensamiento siempre era muy divergente. Y decidí cambiarme de carrera y fue toda una pelea, o sea, fue una resistencia enorme en mi familia de qué estás haciendo, es un error, estás desperdiciando tu talento, podría ser muy buen ingeniero, nada más sobrevive esto y demás. Y me cambié a diseño industrial. Y en diseño la verdad es que fui sumamente feliz, o sea, sinceramente la carrera me gustó bastante porque me daba muchas oportunidades de explorar los talentos que me gustaban, o sea, pintar, dibujar, escultura, ¿sabes? O sea, como que pensamiento espacial, dibujo tridimensional, modelaje, o sea, de hecho aquí tengo, por ejemplo, no sé por qué lo tengo guardado, pero este es el primer carro que diseñé en 3D, o sea, es súper viejo, tiene más de 20 años. Eh, Fue modelado en un sistema de 3D y después troquelado con una máquina de CNC programada. Y los rines también estaban troquelados en metal y es algo muy viejo, ya está bien dañado,
pero lo guardo con cariño porque me acuerdo que fue de los primeros proyectos que hice hace más de 20 años usando creatividad aplicada. Obviamente nunca lo dejé de hacer, después de carrera continué y lo apliqué en el ámbito de negocios también. Creo que todas mis empresas de alguna manera tienen esa vocación de creatividad, pero creo que el cambio de carrera fue el primer gran impacto que tuve con mi familia no sé, de decidir yo por mí mismo que quería dedicarme a una vida creativa. Uno de los proyectos que más recuerdo haber aplicado creatividad y de los primeros que recuerdo así con cariño y con importancia por el aprendizaje que fue muy grande, fue un proyecto que trabajé en ingeniería de empaques, en diseño de empaques para la industria de alimentos. Una empresa muy grande, que no necesito mencionar el nombre, de la categoría de galletas. A mí me tocaba diseñar los empaques de unas galletas saladas, o sea, estas galletas que son básicamente agua, harina y sal, ¿no? Estas galletas muy típicas para comer con mariscos y demás. Y me tocó diseñar una propuesta de empaque para ese producto. El objetivo del proyecto era hacer un empaque que ayudara a que las galletas estuvieran sobre la mesa mucho tiempo. Porque la dificultad de ese producto específicamente es que la gente lo pensaba sazonalmente, o sea, en cuaresma se comía bastante, cuando comían mariscos se usaba bastante, pero el resto del tiempo las galletas estaban guardadas en la alacena o en un armario, en un closet, en un cajón y no salían a la mesa. Y la idea era que si las galletas estuvieran arriba de la mesa, la gente las podría usar como un carrier, o sea, como un pan, como una tortilla, como una tostada, y eso incrementaría el consumo, ¿no? Entonces mi reto era usar la creatividad para pensar una manera de que estas galletas estuvieran sobre la mesa más tiempo. Y hice un proyecto bien interesante pensando en cómo el diseño del empaque de estas galletas podía dar un motivo para que la gente las dejara sobre la mesa en lugar de guardarlas. Y yo pensé que el empaque era el vehículo perfecto para repensar por qué una persona dejaría un paquete de galletas arriba de la mesa todo el tiempo, ¿no? Entonces diseñamos algo que se llamaba centro de mesa, que era qué tal si el empaque sirve para más cosas que solo para las galletas. Entonces el empaque ya tenía algunas cavidades para poner servilletas, para poner el sal y la pimienta, funcionaba como un centro de mesas giratorio y por cierto tenía cosas que tú podías recargar para poner galletas dentro del empaque, ¿no? Y fue un proyecto muy interesante, aprendí mucho, porque lo que era conceptualmente el proyecto y lo que llegó a ser el proyecto en el mercado fue, haz de cuenta, blanco y negro. Y de hecho me di cuenta que por más que yo aplicara mucho la creatividad en la solución ideal de lo que yo quisiera que fueran las cosas y lo que llegó al mercado, la verdad es que el proyecto fue una catástrofe. O sea, financieramente fue una catástrofe. Se tiró mucho producto, fue muy mal el tema de ventas en el mercado, pero también yo me quedé con la tranquilidad o el aprendizaje de que era muy distinto a lo que yo originalmente había planeado. Entonces, creo que fue uno de esos primeros aterrizajes o aprendizajes de el creativo tiene que aprender a tolerar la frustración de que sus ideas muchas veces no se van a tangibilizar exactamente como uno se las plantea. Entonces, más bien lo que tenemos que pensar es en la creatividad versus la capacidad y la feasibilidad ejecutiva de las ideas. O sea, qué tan fiel puede ser la ejecución de tus conceptos a un aterrizaje de mercado. Y muchas veces lo que tenemos que hacer es abandonar ideas y decir, ¿sabes qué? Si no va a sobrevivir al proceso de ejecución, es mejor que muera. Es mejor que dejes de tratar, porque si tratas de empujar una idea que se pierde durante el proceso ejecutivo, muchas veces lo que llega al mercado es una aberración que está condenada al fracaso. Me sentí un profesional de la creatividad, o más bien me di cuenta que la creatividad era mi mayor tributo profesional cuando estaba trabajando en una empresa grande de alimentos, en una multinacional, y me di cuenta que me movían mucho el lugar. O sea, empecé trabajando en ingeniería de empaques, luego me fui a mercadotecnia, luego me fui a ventas, luego me fui a estrategia de comunicación y luego terminé guiando un grupo de innovación. Y me di cuenta que el común denominador que yo tenía en todos los locales en los que estaba, en todos los puestos en los que estaba, es que siempre lo que más me pedían y lo que más agregaba valor de mi trabajo en equipo individual era mi capacidad de pensamiento divergente, era mi capacidad creativa, mi capacidad de solucionar problemas de maneras novedosas, de buscar nuevas propuestas de valor, de reformular las preguntas de una manera moderna. Y ahí me di cuenta que era un profesional de la creatividad, ¿no? Y y eso para mí fue un golpe bien interesante, o fue un descubrimiento muy interesante, porque me di cuenta que todo el tiempo me estaban
presionando para que, oye, pues sí, eres muy creativo y eres muy bueno con la creatividad, pero eres bien desorganizado. O, eres muy creativo y eres muy bueno teniendo ideas brillantes, pero no respetas las jerarquías de la empresa y vas a hablar directamente con los de arriba en lugar de respetar a tus jefes. Y me di cuenta que era tonto, porque lo que me estaban pidiendo era que complementara un perfil de una manera artificial, siendo que mi talento principal, si lo explotara al máximo, probablemente generaría mucho más valor que si yo estuviera preocupado por tener buenos modales o hablar bonito o vestirme bien o tratar de aprender matemáticas para complementar, sino que yo me sentía muy natural y muy en contacto conmigo mismo y muy empoderado trabajando solo con creatividad. El problema es que la empresa te busca por otros lados para que a fuerza complementes tu perfil y te quitan el filo. Obviamente me di cuenta que el tema de trabajar en empresas no era lo mío y rápidamente me salí y después de eso empecé a fundar empresas y hoy soy emprendedor y tengo varios negocios, todos ellos vinculados a la creatividad. De hecho es para mí un gran éxito haber inventado mi propia profesión. O sea, yo trabajo como diseñador de comida, que es una profesión sumamente rara, hay muy poca gente en el mundo que lo hace y con orgullo digo que fui de los primeros. O sea, yo básicamente inventé esta profesión en el sentido de fusioné mi amor por la comida y mi amor por el diseño y la creatividad y creé una carrera y una empresa y una consultoría sumamente exitosa y he trabajado con las mayores empresas multinacionales del mundo tratando de usar exactamente eso que es mi talento, el punto de encuentro entre mis habilidades, la creatividad, la filosofía, la psicología y diferentes categorías del mercado. Entonces realmente yo me inventé todas mis profesiones, yo trabajo con lo que realmente a mí me gusta. Mi perspectiva sobre la creatividad es que creo que sí existe algo del talento nato, o sea, sí hay gente que probablemente nace con una predisposición mayor a la creatividad, pero yo creo que eso se vuelve detrimental a medida que pasa el tiempo. ¿Por qué? Yo creo que la creatividad, uno de los atributos principales de los creativos es la capacidad de conectar variables sin relación aparente. En el sentido de, oye, pues alguien en algún momento dijo, ¿qué tal si le ponemos un reloj a un tenis? Y aunque no haya sido la idea más revolucionaria de la historia, alguien pensó, qué padre poder ver la hora en tu tenis cuando estás caminando, o que se prendan lucecitas en tu tenis cuando estás caminando. Las lucecitas ya existían, los tenis también. Básicamente lo que hicieron fue conectar dos puntos, ¿no? Mi perspectiva o mi rutina para aumentar la creatividad es hacer cosas multidisciplinarias. Hago origami, dibujo, pinto, veo caricaturas japonesas, juego videojuegos, trato de escuchar música de diferentes tipos, trato de tocar diferentes instrumentos aunque no sea lo mío, hablo diferentes idiomas, me trato de involucrar con diferentes culturas, escucho la historia de diferentes personas, leo libros que son antagonistas a mi punto de vista en muchas cosas, leo noticias de diferentes canales y fuentes que muchas veces ni siquiera estoy de acuerdo, para tratar de tener muchos puntos variables que después puedo interconectar. Y mientras más puntos tenga para interconectar, más valioso creo que son mis proyectos y mis perspectivas, porque tratan de capturar una mayor complejidad de las cosas. Yo muchas veces creo que las mejores respuestas no son aquellas más simples, las más aterrizadas, las más asertivas, sino las que contemplan el mayor número de variables del problema que se está tratando de solucionar. Entonces, en ese sentido, un buen creativo para mí tiene que ser un eterno curioso, porque un eterno curioso está constantemente sacando inspiración de diferentes lados y los está juntando a través de su proceso creativo para generar una propuesta de valor. O sea, les doy un ejemplo. Para mí una herramienta muy poderosa de la creatividad es el lenguaje. Nosotros cuando tenemos que transformar una idea abstracta que está en nuestra mente a un proyecto real, la primera vez que tú te obligas a tangibilizar, o sea, transformar algo abstracto en algo tangible, es cuando lo verbalizas, cuando hablas de ello o cuando escribes. Entonces lo primero que haces es transformar conceptos en palabras, transformar ideas en imágenes verbales, en algo que la otra gente pueda entender cuando tú platicas sobre ellos. Y pues obviamente en ese sentido, mientras más extenso sea tu léxico, mientras más palabras sepas, mientras más idiomas manejes, mientras mejor manejo del lenguaje tengas, mejor vas a ser articulando tus ideas y vendiendo tus ideas. Entonces, inclusive el lenguaje te funciona como Lego. O sea, me remonto a mi amor original por los Legos. Y es esta idea de, por ejemplo, cuando tú estás describiendo un nuevo modelo de negocio y dices, yo voy a poner un lavado de carros. Ok, pero un lavado de carros suena como, bueno, pues me imagino que es, hay una fila, un túnel, la gente lo lava, lo seca, cobras un costo y demás. Versus si dices, ¿sabes qué? Voy a poner un spa para carros. Ok, yo sé lo que es un spa,
sé lo que significaría un lavado de carros, qué significaría un spa para carros. Ah, pues un lugar donde ponen música tipo de carretera y le hacen un masaje a las ruedas y mientras tú estás esperando tu carro tú también recibes un masaje relajante y huele a incienso de gasolina, no sé, lo que sea. Pero pues o sea, ya te abres la posibilidad de otro modelo que no existe. Entonces en ese sentido, mientras más puntos de referencia tengas, mientras mejor seas articulando las relaciones entre esos puntos, te abre muchos potenciales o avenidas para ser creativo de maneras distintas que otras personas tal vez no lo podrían ser. He tenido muchos momentos muy gratificantes en mi carrera como creativo, pero no sé, creo que el uno que recuerdo con mucho cariño fue haber dado mi primer gran conferencia. Me invitaron a la Universidad de San Diego cuando yo todavía estaba muy joven, creo que tenía 2 años de haberme graduado, y me invitaron a dar una conferencia específicamente sobre el tema de diseño de comida. Y para mí fue muy gratificante porque estaba platicando con muchos expertos muy grandes de altísimo renombre, o sea, personas sumamente reconocidas en sus industrias de empresas como General Electric, Dell, Procter Gamble, o sea, empresas multinacionales muy grandes, y yo, muy chico, muy chavo, muy inexperiente hasta cierto punto, estaba ahí como representante de la categoría de Food Design, y me dieron ese honor porque pues realmente no había nadie más experiente en ese tema que yo. Y sentí un reconocimiento muy padre y me alientó mucho a continuar persiguiendo esa carrera, porque me di cuenta que al tratar de hacer las cosas de una manera distinta, podía competir con gente muy consolidada en la industria de la creatividad y del diseño. Eso creo que me motivó bastante a continuar y a seguirme desarrollando, pero también me di cuenta que de la misma manera que yo había podido entrar rápidamente cuestionando el formato antiguo de las cosas, alguien más también podría reemplazarme. Entonces eso como que me dio el recordatorio de lo importante que es mantenernos curiosos. Más allá de los reconocimientos que puedas obtener, es importante que no pierdas esa curiosidad o ese deseo de estar continuamente reinventándote y buscando superar tus propios logros del pasado. ¿Será que hablo muy rápido o qué? Probablemente fue salirme del puesto que tenía en una empresa, o sea, un puesto corporativo, para emprender por primera vez. Yo creo que fue el movimiento más complicado que he tenido porque me dio muchísima inseguridad. O sea, yo sinceramente he tenido como este miedo del trabajo creativo de, oye, pues como diseñador te vas a morir de hambre. O sea, creo que pocas carreras, bueno, la verdad es que muchas carreras hoy en día están sufriendo por un tema de malos sueldos y dificultad de crecimiento y demás. Y pues tenía relativamente un buen puesto, me estaba yendo bien en el mundo corporativo. Obviamente estaba muerto por dentro y mi alma estaba como sufriendo porque el día a día era desgastante. Yo sentía que ejercía 70% de mi energía en burocracia y un 30% realmente en creatividad. Entonces para mí era muy frustrante y llegué a un punto donde ya no lo podía tolerar. O sea, donde me estaban haciendo ofertas para que me quedara, para que creciera, inclusive para que me cambiara de país otra vez y tuviera un puesto internacional con bastante responsabilidad. Y es una empresa a la cual tengo buenos recuerdos y todo, pero, pero en ese momento me di cuenta que tenía que hacer un cambio. Yo creo que fue muy difícil salirme de esa zona de confort, de decir, me voy a arriesgar, o sea, voy a inventar algo, voy a depender completamente de mí, voy a ser autónomo. Fue un paso complicado por muchos motivos. Primero porque no tener un sueldo que te entre todos los meses y que tengas esa garantía de que llueva, haga sol, esté buenas o de malas el mercado, tú vas a recibir ese sueldo y depender de tu capacidad de generarlo fue bastante complicado. Por otro lado, me di cuenta que para ser autónomo tú tienes que tener otros talentos además de la pura creatividad. O sea, tienes que saber vender, tienes que saber estructurarte, tienes que saber hacer cuentas, tienes que saber administrar tu dinero, tienes que saber planear rentabilidad, sustentabilidad de tu negocio, tienes que contratar gente, tienes que saber trabajar con otros creativos, tienes que armar grupos de trabajo, tienes que aprender a hacer trato al cliente. O sea, fue una complejidad muy, muy grande. Y y obviamente fue un reto también complicado en el sentido de que a medida que te vuelves emprendedor siendo creativo y dueño de empresa siendo creativo, los tiempos que tienes para ejercer la creatividad cada vez son menores, o sea, porque acabas ejecutando más el trabajo administrativo, burocrático, emprendedor, comercial, de desarrollo de negocio, que realmente el trabajo creativo que tanto me gustaba. Entonces, yo creo que ese fue el momento más duro de mi carrera, hacer ese primer gran paso de dejar de ser el creativo que trabajaba dentro de un ambiente corporativo controlado y pasar a ser un emprendedor creativo autosustentable, autónomo, con una empresa propia.
Sí, todo, cabrón. Digo, la verdad es que este año ha sido una sorpresa en muchos sentidos y específicamente hablando de dos de mis empresas, Foodlosofía, que es una agencia de diseño de comida, una consultoría que trabaja mucho con la industria restaurantera y mucho con la industria de alimentos, pues sufrimos bastante, ¿no? Porque pues, los restaurantes están pasando por un muy mal momento, la industria de alimentos también está invirtiendo muy poco en innovación, están haciendo más venta de productos tradicionales y un tema de eficiencia de cadena de abastos y suministros. Entonces para mí fue realmente un reto el reinventarme en ese sentido de cómo funciona la industria de alimentos y cómo funcionaba Foodlosofía. Pero también fue interesante porque tuvimos que replantearnos, nos dimos cuenta que en lugar de vender la consultoría tradicional a los restaurantes para mejorar la experiencia del usuario en los locales, lo que teníamos que hacer era ayudarlos a hacer delivery y a reinventarnos en cómo funciona el proceso de delivery dentro de esta condición de pandemia, ¿no? Y ahí pues nos dimos cuenta que había mucho potencial para aplicar creatividad y reinventar la industria desde este lado, desde el delivery. Por otro lado, otra de mis empresas, que es una casa de experiencias, donde hacemos muchos eventos en físico, donde reuníamos personas y juntábamos cerca de 100 personas por evento para hacer experiencias y juntarlos y presentarles las cosas, formatos y servicios de una manera novedosa. Pues resulta que eso tampoco ya no es viable, tampoco se puede hacer, está prohibido de hecho. Entonces tuvimos que reinventar mucho de nuestro modelo de negocio y eso también nos abrió oportunidades interesantes y nos dimos cuenta que podíamos hacer otras cosas. Tuvimos que replantearnos la idea de, oye, si la gente no puede venir aquí a nuestra casa de eventos a vivir experiencias, pues tal vez nosotros tengamos que inventar una manera de que los eventos y las experiencias vayan a las casas de estas personas. Y fue una experiencia relativamente gratificante, obviamente relativamente porque pues, hay un costo y una implicación y un dolor de adaptación, pero me da mucho gusto haber podido salir adelante y una de las primeras cosas que hicimos cuando empezó este proceso de pandemia, de dificultad, fue juntar a todo el equipo que trabaja conmigo y sentarnos y decir, a ver, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué talento tenemos? ¿Qué capacidad productiva tenemos? ¿Cómo podríamos usar de una manera viable lo que tenemos en nuestras manos para salir adelante? Y eso fue lo que hicimos. Me es muy interesante ver algo que he notado y de hecho he dado conferencias sobre el tema, algo que llamo la mentalidad de guerra. Eh, Hay una historia bien interesante durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos de una empresa que hacía ollas de presión, ¿no? O sea, hacía estas ollas para hacer cocido a presión, que la tapa tiene un mecanismo específico, es un material muy resistente y demás, ¿no? Pero pues obviamente durante la guerra no había mucha demanda para ollas de presión. De hecho, las mujeres estaban haciendo cargo de la economía, no tenían tanto tiempo de hacer cocinar estofados o cosas complicadas. Eh, y esa empresa pues obviamente estaba perdiendo mercado de una manera muy veloz. Y se dieron cuenta que las mismas máquinas que tenían para hacer ollas de presión eran máquinas que se podían usar para hacer cascos de guerra, porque eran deformadoras de metal. Pones una lámina, llega un martillo y deforma la lámina. Entonces con una adaptación relativamente simple pasaron de hacer ollas de presión a hacer cascos de guerra. Y ahorita me da mucho gusto ver cómo muchas empresas están haciendo ese tipo de adaptaciones, el de adaptaciones de tiempo de guerra, que es, oye, ¿qué más puedes hacer con tus máquinas? ¿Qué más puedes hacer con tu talento? ¿Qué más puedes hacer con tus servicios? Y creo que esa es una versatilidad muy importante y muy grande de empresas chicas y medianas que les da una ventaja competitiva contra empresas grandes. Porque para que una empresa grande haga una adaptación de una línea entera para producir un producto nuevo es muy caro y muy demorado. Pero para que lo haga una empresa pequeña, una empresa mediana, es mucho más viable. Entonces, en ese sentido, pueden salir ganando, ¿no? Por otro lado, también me gustaría hacer la distinción entre la diferencia de un emprendedor y un empresario en estas ocasiones, ¿no? O sea, si una persona de repente dice, oye, es muy buen momento para comprar mascarillas y manda a pedir millones de mascarillas de todos lados y luego las revende más caro, no necesariamente es un emprendedor, no, o sea, no es un emprendedor en el motivo puro de la palabra, porque no está generando valor agregado nuevo al mercado. Simplemente se está aprovechando de la curva oferta y demanda para hacer un markup y crear inflación. Entonces, aunque sí se están revelando muchas cosas muy buenas sobre la mentalidad y la actitud que sí debería tener la gente de usar la creatividad y la inventiva para generar más valor para diferentes categorías en el mercado, también es verdad que malamente mucha gente simplemente se está aprovechando los picos de demanda y haciendo una redistribución para ganar un poco de dinero a corto plazo. Creo que la creatividad debería de funcionar mucho más para el sentimiento de apoyarnos mutuamente y generar valor multiplicativo mutuamente a simplemente sacarle provecho a la situación de adversidad. Para mí la creatividad es uno de los talentos más importantes para la posteridad. Ahorita es sumamente importante, en el futuro va a ser aún más importante. Venimos de una tendencia muy fuerte de automatización, del reemplazo de trabajos por mano de obra mecánica o mano de obra automatizada.
Creo que es una tendencia que en esta situación de COVID solo se va a acelerar. De hecho, hoy en la mañana justo estaba leyendo que Estados Unidos perdió 40 millones de empleos, o sea, hay 40 millones de personas desempleadas en Estados Unidos y hay una predicción de que 42% de esos empleos no van a volver, van a desaparecer porque van a ser absorbidos por la industria de la automatización. 42% de esos 40 millones de personas, o sea, casi la mitad. ¿Esto qué implica? En estos momentos de pánico, muchas empresas que están recortando puestos están teniendo que reinventar la manera como funcionan sin la gente, sin el contacto humano. En ese sentido, creo que una tendencia que ya venía muy fuerte, que es la automatización, se va a hacer aún más fuerte. Entonces lo que tenemos que pensar es cuáles son los empleos que no pueden ser reemplazados por mano de obra mecánica. Y en ese sentido tenemos que entender cuáles son aquellos atributos que nos hacen humanos, que nos hacen únicos, que nos hacen difícilmente reemplazables. Y la creatividad es uno de ellos, es uno muy importante de ellos. Si todavía no sabemos exactamente cómo funciona la creatividad y de dónde viene la eureka, de dónde viene la inspiración, la interpretación, el arte, la subjetividad, qué es la conciencia, que son preguntas sumamente complejas que no hemos acabado de entender ni de contestar, apostar en la creatividad y en la inventiva del individuo es una manera de mantener su relevancia en el futuro y es una manera de protegernos a ser reemplazados por máquinas. Si te pagan por tu capacidad creativa, es cada vez más difícil que tu trabajo sea reemplazado o comoditizado en el mercado laboral. Les recomiendo que si quieren perseguir una carrera de creatividad, lo hagan desde una postura también muy fría, tratando de definir claramente cuáles son tus talentos y cómo te vas a sentir digamos que recompensado por el fruto de tu trabajo, pero también con una frialdad de cómo agregas valor y cómo realmente tu creatividad es algo que produce valor agregado y no solo adorna, no solo encarece, no solo infla el valor percibido de las cosas, que es algo superficial y banal que creo que el mundo no necesita más. O sea, espero que seamos creativos de una manera responsable para generar valor y generar soluciones, mejorar la calidad de vida de los demás y aplicar la creatividad de una manera que sea longeva y que sea positiva a largo plazo.